obviamente se cambia el ministro, aparece un nuevo ministro y se reinicia la implementación de la ley en el año 2010. Es decir, hubo 2 años de paralización y marcha atrás de todo eso, ¿no? Con esas medidas. ¿Sí? Se hace un nuevo pliego licitatorio. La mayor novedad es esta, que es el reconocimiento por primera vez por parte del Estado de los recuperadores urbanos como proveedores de un servicio. ¿Sí? La ley Basura Cero los había reconocido como actores, pero no como proveedores de un servicio. Acá el gobierno ya los reconoce como proveedores de un servicio y le adjudica a cada cooperativa de recuperadores urbanos una zona para que haga la recolección de residuos reciclables en la zona. Se vuelve a establecer un programa de educación ambiental masivo que ahora se llama Escuelas Verdes. Se universaliza el incentivo, es decir, se le da a todos los recuperadores urbanos el incentivo, en vez de solo algunos, ¿sí? Y se arman los programas de residuos especiales, el de residuos orgánicos, entre ellos, y el de residuos áridos. El de residuos áridos fue muy importante porque permitió reducir casi el 15% de residuos que se enviaban a relleno sanitario. Bueno, evaluación del proceso. Esto como aprendizaje de cosas que no pensamos y que deberíamos haber pensado y todo hubiera sido más fácil. Bueno, primero entender que en todo proceso de estas características siempre hay avances y retrocesos. No podemos pretender estar avanzando siempre, a veces hay que resistir. Y cuando hay que resistir, hay que bancársela y resistir. ¿Sí? Y bueno, y hay momentos lindos y momentos feos. Y es así. Entonces eso, tenerlo claro desde el comienzo. Segundo, el tema de entender que los residuos orgánicos, para lo que es una gestión de política pública de basura cero, son mucho más importantes que el residuo reciclable. ¿Sí? Es decir, si nosotros hubiéramos empezado con los residuos orgánicos, seguramente hubiéramos tenido éxito más rápido en muchas cosas. Y la decisión fue empezar por los residuos reciclables. No sé por qué tomamos esa decisión. ¿Qué sé yo? Era la verdad que fue un prejuicio. Nunca lo pensamos bien. Y suponíamos que era más fácil. Y en realidad, como charlábamos con Gabriel, si uno empieza por los orgánicos, la gente ya se acostumbra a separar. Entonces está bueno empezar por los orgánicos, total después el resto de las separaciones como que viene viene naturalmente, ¿no? La otra cuestión es establecer un subsidio a la actividad de los cartoneros para compensar las oscilaciones en el mercado. Yo no sé si ustedes saben, pero, por ejemplo, ahora el plástico no vale nada, o el vidrio. Por lo tanto, los recuperadores cuando quieren, digamos, esos materiales, medio que los desechan de antemano porque no les conviene tenerlos. Los tienen que acopiar esperando que el precio suba, y algunos lo pueden hacer, pero la mayoría no. Pues ¿dónde los van a guardar? En su casa. Tienen que echar al hijo del cuarto para meter la botella de vidrio y los plásticos ahí adentro, esperando que el precio suba. Entonces, ahí es importante la participación del Estado para generar un piso de precio que garantice que la actividad siempre tenga continuidad. ¿Sí? Esto siempre desde una mentalidad inclusiva, porque la otra es pensar, bueno, que se jodan. Si no les conviene, yo traigo una empresa privada y que la empresa privada con las oscilaciones del mercado se las arregle. Pero si uno piensa en la mentalidad de inclusión social y de que esta actividad la están desarrollando entre 3.000 y 5.000 personas, bueno, estamos hablando de una cantidad importante. Entonces, pensar en política del Estado para subsidiar esto es interesante. Segundo, la promoción de la industria del reciclado. Es decir, alguien el plástico, el papel, el cartón y el vidrio lo tiene que usar. Entonces, promover industrias que reutilicen eso es algo positivo para darle sustentabilidad a la política. Si no, no hay sustentabilidad en la política. La política termina cayéndose o cayendo en manos de acaparadores oligopólicos, que son 4 o 5 siempre, que terminan regulando el mercado a su conveniencia, y con lo cual terminás atando la política pública que estás desarrollando a la voluntad de 4 o 5 vivos que lo único que hacen es explotar a los recuperadores urbanos con
ciega del Estado. Bueno, y otra cuestión es la reducción del costo en salud. ¿Sí? Esto nosotros nunca lo usamos y sin embargo tiene un impacto importante, ¿no? Y un último tema, que es el que está ahí, lo voy a ilustrar con esto, que es lo que el gobierno ha sacado recientemente, que me pareció realmente una cosa muy interesante, ¿sí? Que es que todos los materiales de donde sale el gobierno tengan un concepto educativo. Por ejemplo, esto. ¿Sí? Esta es una bolsa que saca el gobierno para que entrega gratuitamente. Ahora que estaban en campaña, entregan con mucha más facilidad. Pero bueno, no importa. Mejor que entregue que no cualquier otra porquería. Entonces, trae un mensaje educativo, dice, ¿no? En tus manos las bolsas plásticas permanecen solo unos minutos bajo tierra 200 años. ¿Ah? Entonces, además de entregar la bolsa y de que la gente la use para hacer las compras, como lo hago yo, también tiene un mensaje educativo. Como muchas de las cosas que yo veo por acá, ¿no? Que están todas acá, todas tienen un mensaje educativo. ¿Sí? No es